terminarlo y este vendría a ser el último mensaje que lleva por título La oración genuina, verdadera y eficaz. Y eso es lo que encontramos en estos versículos, pues del 13 al 20. Y sabéis que anteriormente prediqué capítulo 5 de una manera expositiva también, del versículo 1 al 12. Yo creo que recordaréis que hablé sobre hablé la prueba contra la riqueza desmedida y os mencioné tres cosas. Lo peor, esa riqueza desmedida. Lo mejor, la paciencia. Y lo indispensable, pues es evitar ese juramento. No vale estar jurando todo el tiempo. Si tu sí es sí, es sí. Si es no, es no. Eso es lo que hemos aprendido nosotros. Y ahora vemos estos últimos versículos que hablan la prueba en cuanto a la oración. La prueba en cuanto a la oración. Y ya, hermano Jesús, él leyó el capítulo, pues este capítulo completo, y hoy que el Señor me ayude a predicar en cuanto a la prueba, en cuanto a la oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Pues voy a orar. Señor, una vez más, gracias por este tiempo. Ayúdame. Siempre necesitamos de ti y aquí estoy delante de tu presencia, dándote gracias por el privilegio de usar tu palabra y la autoridad la llevas tú. Te pido que toques el corazón de los que no te conocen y los que te conocemos para entender más las cosas tuyas, Señor. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Entonces hablaré de tres cosas: la oración en sí, el ejemplo en sí y la ayuda en sí. Mejor dicho, la oración, el ejemplo y la ayuda. Vemos aquí en estos versículos, como mencioné, del 13, inclusive 13 y 18 específicamente, aquí se repite la palabra oración, se repite 7 veces. No sé si habéis prestado atención. Os he dicho, leed por favor el libro de Santiago. No sé si lo habéis leído. 7 veces. Versículo 13, versículo 14, versículo 15, el versículo 16, y repite 2 veces. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. También versículo 17, también el versículo número 18. Entonces, esto nos da a entender la importancia que tiene Santiago para que nos demos cuenta de la oración en nuestra vida. Por eso él está escribiendo esto y también nos va a mostrar y nos seguirá mostrando que debemos seguir creciendo. Tenemos que crecer una manera, madurar y crecer en una manera espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes tener en tu jardín un árbol y lo has visto poquito a poco creciendo y tú puedes ver que ha madurado, pero te vas a decepcionar si ese árbol no produce nada. Entonces, en nuestra vida cristiana es lo mismo. Tenemos que crecer y madurar para que haya fruto en nuestras vidas. No vamos a quedarnos solamente en el estado de bebés. ¿Cuántos años tienes conociendo al Señor? Pues 10, 20, y todavía hay síntomas de ser un bebé. Y que el Señor nos ayude para que esto no suceda entre nosotros. Y es esencial orar. Una vida sin oración, es cierto que no vamos a esperar la respuesta adecuada del Señor. A veces decimos, ¿por qué Dios no me oye? Pues a lo mejor es porque no estás orando. Pero yo estoy orando, a lo mejor no sabemos orar. Es un tema muy interesante este asunto que está poniendo aquí Santiago. Y la pregunta también tenemos que considerar
estas preguntas, ¿oye Dios nuestras oraciones? Sí las oye, sí las oye. ¿Responde a nuestras oraciones? Sí lo hace, pero lo hace de acuerdo a su voluntad. Y también nos podemos sorprender que decimos, Dios no me responde. Y hay razones, al menos 6 razones por las cuales Dios no responde. Una de ellas, cuando el incrédulo ora en su religiosidad. Dale que te dale, reza que reza, dale que te dale. Pero la oración que el Señor escucha es cuando el incrédulo dice, Señor, me arrepiento, perdóname. Esa es la oración que el Señor contesta. Pero hay 6. Os dije, cuando el incrédulo ora en su religiosidad, cuando se ora con propósitos egoístas y arrogantes. ¿Cómo va a responder el Señor? Cuando hay pecado o pecados sin ser confesados. Eso es muy importante. El Señor no oye cuando esta actitud es así, pecados o pecados sin ser confesados. También Dios no va a oír cuando oramos fuera de su voluntad. No va a oír. O cuando tenemos peticiones erróneas. Señor, dame pues un coche, o dame 2, o dame 3. O dame esto, o dame el otro. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en respetar la voluntad de Dios cuando oramos. El Señor no oye cuando no perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando hay odio y resentimiento hacia otras personas. Yo creo que los que conocemos al Señor, pues Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos amarle a Él y consecuentemente debemos amar a nuestros semejantes. Y como iglesia tenemos que amarnos entre nosotros. Si hay hermanos que dicen, bueno, a mí no me simpatiza esta iglesia, a mí no me gusta este pastor, a mí no me gusta este hermano, a mí no... Cuidado. Quizá hay una inmadurez espiritual muy grave o quizá no conoces al Señor. En cuanto a la oración genuina del creyente, este debe orar constantemente. Por eso el Señor dice, orad sin cesar. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:17. Y vamos un momentico al libro de Efesios, porque aquí he estado viendo algunas cosas muy interesantes. Allí en el libro de Efesios, en la parte última ya, el capítulo 6 de Efesios, el capítulo 6, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración. ¿A quién se lo dice? A los creyentes en Éfeso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Y también vamos un momentico, un poquito más adelante a Colosenses capítulo 3, el versículo número 17, me gusta mucho. El 17, 3, 17. Y todo lo que hacéis, imagínense, prestar atención por favor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias, ¿qué significa? Pues orando, hablándole al Señor. Eso es lo que nos enseña. Entonces, es entendible saber que nuestra vida, la que nos ha tocado vivir, no es una vida de color de rosas, ¿verdad? Ahora entiendo ya cuando los españoles dicen, no te vayas de rositas. O sea, la vida no es una vida de color de rosa, porque aquí en el capítulo 5 de Santiago, ahí vemos en los primeros versículos, vemos que hay muchas cosas. Hay aflicción, también hay alegría, habla de pecado, habla de enfermedad,
habla de perdón. Y sabes, muchas cosas suceden cada día. Y buenas como malas. Pero la mayoría de las veces son malas. Y el Señor lo dice claramente. El Señor Jesús habló en Mateo 6:34, os voy a leer. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y cuando menciono esto de la prueba en cuanto a la oración y el primer punto, la oración en sí, quiero también mostrar ahora este asunto que yo lo llamo preguntando y confesando. Preguntando. Ahí en los versículos del 13 al 14 vemos algo muy interesante porque hay 3 preguntas con sus respectivas respuestas y las respuestas son inmediatas. Versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y sigue más y más explicando el asunto. Entonces vemos 3 preguntas. Primero, sobre el afligido. Sobre el afligido. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Eso puede ser la misma pregunta. ¿Está alguno de ustedes afligidos? Mira, esto de la aflicción es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa a todos. La persona afligida es la que está en angustia. ¿Está alguno en angustia? La persona así está triste, está abatida. Y la respuesta no es directamente ir a un psicólogo. Esa no es la respuesta, ni ir a otros por ayuda. Primero es llegar al Señor en oración. Eso es lo más importante. Y si quieres algo de psiquiatría, pues en la Biblia encuentras, en el libro de los Proverbios, ahí encuentras la psiquiatría de Dios. Clarísimo, clarísimo. Y también en el libro de los Salmos, yo estuve leyendo este salmo tan conocido, que yo me quebranté, en verdad que me quebranté. Ahí el Salmo 23, si lo queréis verlo, vedlo, pero si lo analizamos bien, nos sorprendemos mucho. A mí, una vez más, me sorprende esto, y a ver si nosotros aprendemos la lección cuando dice, ahí en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. ¿Es tu pastor? Jehová es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bello, ¿verdad? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Con esto yo creo que es suficiente irnos a casa, contentos, felices, y decir, qué maravilloso, qué gran bendición que el Señor nos ha dado. Bueno, nos afligimos, pero tenemos al Señor por ayuda. Sabemos también que David, el rey David, estuvo en muchos problemas. Él estuvo afligido en muchas oportunidades, y él acudía al Señor en oración. Os voy a leer lo que él
él decía ahí, Salmo 31, 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Que el Señor nos ayude a que nos demos cuenta que esto es sumamente necesario. No olvidar que también se sufre por la causa de Cristo. Se sufre por la causa de Cristo. Cuando se burlan de nosotros, cuando nos calumnian, cuando nos pueden meter presos, cuando nos quieren torturar o cuando quieren sentenciarnos a muerte. Pero tenemos a un Señor que le ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a olvidar. Ahí en 2 Timoteo 2:9 podemos ver un pequeño resumen nada más del apóstol Pablo, cuando él dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios que dice, no está presa. Ahí vemos un deseo grande, una esperanza grande, porque confía en el Señor y hay penalidades. Sufrió prisiones por la causa del Señor, pero él siguió feliz y contento con las promesas del Señor. Ahora, ¿qué debe hacer un creyente cuando está afligido? ¿Afligirse más? Pues aflígete más, grita, llora. No, así no es, así no es. Su primera reacción debe ser el acudir a Dios en ayuda. El orar fielmente, así debemos hacer. Debe orar fielmente, eficazmente, fervientemente e insistentemente. Y esto es una señal positiva de un verdadero creyente que está creciendo y madurando espiritualmente. ¿Es esto lo que estamos haciendo nosotros? Analizando esto delante del Señor. Hay situaciones difíciles, vendrán situaciones aún más difíciles. Vamos a decir, Señor, tú eres primero. ¿Vamos a acudir primero al Señor o nos vamos a afligir? Hoy, ay, qué pena, voy corriendo donde el psicólogo. Ve delante del Señor, porque Él tiene promesas grandes para nosotros. Bueno, en cuanto aquí en Santiago, pues la primera pregunta, pues sí, en versículo 13, la primera pregunta es esta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Ahora, dice la segunda pregunta, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. Cantar no es solo para los que saben hacerlo. No solamente saben hacerlo. Cantamos nosotros en cada momento. Hay una frase común que casi la mayoría canta en la ducha, ¿verdad? Cantamos automáticamente. Se canta por lo general cuando las cosas van bien. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Cantamos, decimos, está muy contento, algo le ha pasado a este. Pero así es la pura verdad. No obstante, los creyentes deben cantar himnos de alabanza al Señor. Yo creo que no es correcto para un creyente que sepa música rockera y sepa la cantidad de cantantes y saber su música. Yo creo que no es correcto. Yo creo que cuando uno canta debe cantar alabanzas al Señor, himnos dirigidos al Señor. Veamos ahí en Colosenses 3:16, que ya lo conocemos nosotros. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la vida del creyente. Está alegre, canta al Señor.
Bueno, sabéis vosotros que el cantar es un mensaje de alabanza. El cantar muestra adoración al Señor y también muestra estar lleno del Espíritu Santo. Y veamos Efesios 5, 18 al 19, que también nos muestra algo maravilloso. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cuando yo les escucho a ustedes, estoy sentado aquí y viene Hiker y dice y les anima y cantáis con alegría, cantar mejor todavía, porque el Señor es muy bueno en nuestras vidas. ¿Sabíais vosotros que Moisés cantó? Sí, Moisés cantó. Israel cantaba. Ahí en el libro de los jueces también Débora y Barak cantaron tras la victoria contra Javín, el rey de Canaán, y su general Sísara. Eso está en Jueces, capítulo 5, del 1 al 31. No lo voy a leer porque ya está sobreentendido, ¿verdad? David cantó, y esto se refleja en alguno de los salmos que él escribió. Vamos al Salmo 5, el Salmo 5, y hay muchos más, Salmo 5, esta Biblia siempre me estoy quejando, es tan nueva que el Salmo 5, el versículo 11 al 12. Dice, pero alégrense todos los que confían, todos que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. También cantando nos regocijamos, ¿verdad? Cantando nos regocijamos. Así era David. Sabéis que en el libro de los Salmos se repite 70 veces el cantar. Y canto, yo canto, te alabo, yo canto 70 veces sobre el cantar a Dios. Ahora, tanto Isaías como Jeremías, Ezequiel y Zacarías alentaban al pueblo de Israel para que cante alabanzas a Dios. Escuchen una cosa más. En la presencia del Señor, todos nosotros cantaremos un cántico nuevo. ¿Cuál será ese cántico? Pero cantaremos un cántico nuevo y amén por esto. Este predicador, Grisby, ya falleció. Él escribió muchos libros, también el libro Comentarios de la Biblia, y ahí en su comentario sobre Santiago, él dice, cuando se canta a Dios hay gozo, y este gozo no es un termómetro, sino en un termostato. En lugar de subir y bajar con las circunstancias, el cantar determina la temperatura espiritual ascendente, dando a entender que hay salud espiritual. Eso es lo que él decía. Bueno, pues estamos hablando en cuanto vamos nuevamente a Santiago, para no perder la hilación, el capítulo número 5. El capítulo número 5, vemos pues el que está afligido, sobre el alegre y sobre el enfermo. Uy, prestar atención, eso es un tema muy importante, muy importante. Versículo 14 y 15. Por favor, prestar atención. Me ha tocado a mí tanto tiempo de orar, Señor, ayúdame, enséñame. Y ahora quiero que mis hermanos también, todos podamos analizar esta situación. Si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo entendemos esto? Aquí hay algunas cosas para considerar. Primero afirma, haga oración. Haga oración. Segundo, no dice que los pastores sean llamados, sino que la persona que tiene ese problema de enfermedad acuda a los pastores. Y cuando dice a los pastores, a los ancianos, está mostrando claramente que en la iglesia existe pluralidad de ancianos. Bueno, aquí también surge dos preguntas. ¿Se debe hacer esto con frecuencia en la iglesia? ¿Lo deben hacer solamente los pastores sin la presencia de la iglesia? Yo creo que esto son casos excepcionales. Y yo creo que esto debe hacerse en presencia de la iglesia. En presencia de la iglesia. Es también necesario considerar que esto no garantiza un 100% de éxito. Porque si hay una persona que tiene una situación muy difícil, está enferma, miren, no garantiza 100% de éxito porque todo está bajo la voluntad del Señor. Uno no puede decir, mira, estoy aquí y pasé delante y no tengo nada. ¿Y qué pasa aquí? No. Siempre debemos respetar la voluntad de Dios. Ahora, desgraciadamente existen grupos religiosos pentecostales, carismáticos, sanadores ambulantes, que hacen de esto un abuso, añadiendo falsedad en sus oraciones que es solo un montaje y un espectáculo. Esto no se hace en la iglesia del Señor. Si algo sucede, digamos algo positivo, no es por la mano de Dios, sino por espíritus o por un espíritu que nada tiene que ver con la ayuda directa del Señor. Cuidado, hay mucha gente religiosa e ingenua en este mundo. Por eso vemos lugares de sanación, iglesias en que la gente viene, gritan, chillan, y sanaciones, y quitan demonios y todo. Cada momento que nos enseña la palabra del Señor, que debemos respetar su voluntad. Porque en esos grupos están diciendo a Dios, tú tienes que hacer nuestra voluntad. Y eso no es así. Eso no es así en ninguna manera. Luego, versículo 14 una vez más, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué curioso. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es ungir? Yo creo que vosotros sabéis. Es aplicar a alguien o algo con aceite extendiendo superficialmente en el cuerpo con señal de aceptación, omisión a realizar. Es también consagrar o dar legitimidad. Se puede untar, perfumar con aceite. Se usa el ungir también para purificar el pecado. Y la palabra ungir se repite en la Biblia 85 veces. 85 veces. De estas se repite solo 15 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que hubieron personajes que fueron ungidos, así como también el templo, así como también el tabernáculo. Los sacerdotes fueron ungidos, también los profetas, los jueces, el rey David y otros más. Ahora, prestar atención que es curioso que en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces el ungir está más relacionado al Señor Jesús. Más relacionado al Señor Jesús.
El nombre de Jesús en griego es el ungido. Por eso nosotros decimos el ungido de Dios. Y la palabra de Dios habla el ungido de Dios. Y otra cosa bella también. Escuchad, por favor. Escuchad, por favor. También llama la atención que los creyentes están ungidos por Dios. ¿Sabéis eso? Os voy a leer 2 Corintios 1, 21 al 22. Escuchad, escuchad. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Porque a veces se oye en esos grupos religiosos, ay, mira, el profeta o lo que sea, no digas nada en contra del ungido. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Eres un especial que Dios te ha ungido a ti. No toques al ungido. Eso está utilizando mal la Escritura. Mal la Escritura. ¿Qué ungido ni qué ungido? Todos los creyentes ya hemos sido ungidos y Dios es el que ha hecho ese trabajo. El ungir es también para los enfermos, porque los apóstoles siguieron las instrucciones del Señor, y os voy a leer ahí en Marcos 6:13, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán, ¿qué dice? Perdonados. Entonces, en resumidas cuentas, quien sana es Dios y no el ungüento, por más adecuado que sea. Y también el contexto aquí no solamente es el contexto físico, porque muchas veces estamos muy mal acostumbrados, digo yo, está bien, tenemos enfermedades, está bien, hay cáncer, está bien. Oren por mí, mi salud, pero ¿sabe qué? El énfasis está aquí en la salud espiritual. Ahí está el énfasis, porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Esta es una salud que el Señor quiere, y que el Señor no nos ayude a no estar enfermos espiritualmente. Por eso insisto yo, orad por la salud espiritual de la iglesia, orad por nuestra salud espiritual, que lo necesitamos. Bueno, pues os dije la oración en sí, preguntando, y ahora confesando. Versículo 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán, dice, perdonados. Esto se refiere a un acto colectivo. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esto es un acto colectivo de la iglesia y no meramente personal. Es orar unos por otros y es el reconocimiento que seremos sanados. Entonces, se debe orar mutuamente, unánimemente y eficazmente. De esta manera la oración es eficiente, porque dice la oración del justo que dice puede mucho. Y os hablé la oración en sí, yo ahora quiero os hablar del ejemplo en sí, y ya nos encontramos en los versículos 17 y 18, que dice de esta manera, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a
nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Eso lo vemos más en detalle en Primera de Reyes, capítulo 17, ahí el versículo número 1 y el versículo 7 también, cuando Elías da una profecía en contra de Acab, un rey muy malvado. Su esposa, ¿cómo se llamaba? Jezabel. Bueno, y él dijo, habrá sequía. Hubo sequía. Allí en Primera Reyes, capítulo 18, también pasa lo mismo, pero en esta oportunidad Elías dice, no habrá sequía, y no hubo sequía. Esto certifica exactamente lo que os he leído. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró una vez y oró también otra vez. Bueno, qué maravilloso este asunto en cuanto a la oración. Bueno, el ejemplo en sí es el profeta Elías, pero también aquí nos habla, y quiero ya que prestéis atención también, porque esto es muy delicado analizar los versículos de 19 a 20, es muy importante analizarlo, porque aquí está hablando del extraviado y falto de verdad. Versículo 19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. ¿Habéis prestado atención? Si alguno entre vosotros. Porque el siguiente versículo está enfatizando a los incrédulos. Pero aquí dice, si alguno de vosotros. Esto tiene que ver con la iglesia. Y es muy triste cuando podemos ver a hermanos o hermanas que están extraviados o extraviadas. Dice que el extraviado, se dice que el extraviado se entiende uno que de costumbres desordenadas. Se entiende como un despistado espiritualmente. Uno que se ha salido del camino y no tiene la mirada fija en el Señor. Se ha extraviado de la verdad. Habla disparates y no tiene un crecimiento, madurez y espiritual como se espera. Es una oveja descarriada. Que el Señor nos ayude para seguir adelante y creciendo y no siendo tentados por el diablo y luego haciendo disparates. Luego vemos la ayuda en sí, que nos dice el versículo 20, refiriéndose al pecador. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es el interés que debe tomar el creyente para con los incrédulos. Trae a un amigo, trae a una amiga que no conoce a Cristo, tráelo a la iglesia. Mejor inclusive ayúdale constantemente cuando estás con él o con ella para que se dé cuenta que debe aceptar al Señor para su propio bien. El error de su camino. El que actúa de esta manera está en contra de Dios y se encuentra en un peligro terrible. Vemos algunos versículos que nos van a ayudar a analizar esto. Isaías 55, 7. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice, deje el impío, dice, su camino. ¿Hay alguien aquí sin Cristo? Deja ese camino sin Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Proverbios 14, 12 nos muestra también algo muy maravilloso. Dice, el que camina en su rectitud
teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El ser humano está menospreciando a Dios por causa de su pecado. Luego dice, ya la última parte, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte, porque esa persona está sin Dios. Está sobreentendido que el único que salva, porque aquí dice, parece que alguien, ¿verdad?, que hace un creyente que hace esto, salvará, ¿no? Pero en verdad quien salva es Dios. Quien salva es el Señor Jesús. Nosotros solamente queremos ayudar, queremos restaurar, queremos influenciar positivamente en el incrédulo. Ese es nuestro trabajo. Luego dice, cubrirá multitud de pecados. Vaya, vaya. El incrédulo, por su naturaleza pecaminosa, añade pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, aunque un solo pecado es suficiente para condenarle. Un solo pecado es suficiente para condenarlo. Mas si se arrepiente, llega a Jesús y ya no acumulará multitud de pecados. Eso no quiere decir que ya no pecará. Pero ya cuando conoces al Señor, ya no quieres pecar, porque es Cristo que está en tu vida. Y si pecas, te sientes miserable. Pues, cuando acepté al Señor y tenía 25 años, decía, ¿qué de cosas no he hecho? Y el Señor es como si me dijo, adelante, levanta, es una vida nueva, una vida nueva. Así es lo que pasa con los que conocen al Señor. Y el Señor dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso está en Hebreos 10, 17. Todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, han sido ya perdonados. Amén por eso. Amén por eso. Entonces, ¿qué podemos, ya como conclusión, qué conclusión sacamos aquí? Que es importante la oración. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Que el Señor nos ayude. Es importante. Aquí los versículos 13 al 20 nos explica claramente. Consecuentemente, oremos fielmente, de manera participativa, eficazmente, fervientemente, insistentemente y bondadosamente. Muchas veces cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, no podemos soportarlo. Lo único y lo mejor que debemos hacer es orar. ¿Te encuentras situaciones difíciles? Ora. Hay un hermano, un amigo que es incrédulo, sigue orando, sigue orando. Eso es lo que el Señor quiere, seguir orando, seguir orando. Sin embargo, oremos en unidad y fidelidad. Muchas veces oímos peticiones de oración y cuando oramos, los que han hecho sus pedidos, sus peticiones, brillan por su ausencia. Escucha, sí, oremos por esta situación. Y cuando llega el momento que oramos, aquellos que hacen el pedido no están. Eso no está bien. Tenemos que ser siempre fieles al Señor, fieles en venir a la iglesia. ¿Y qué de los perdidos? De los incrédulos, de los que están sin la salvación eterna que Cristo ofrece. Seguir orando, seguir orando. Necesitamos varones de oración. Necesitamos soldados de oración. Muchas veces se habla testimonios y está bien de las mujeres que oran, creyentes, mujeres que oran por sus hijos. Pero hay tanto más testimonio de las mujeres y yo digo, oye, parece que las mujeres son las que lo tienen más en serio, ¿no? Debemos todos orar y el Señor y esperar la voluntad del Señor. ¿Está alguien aquí incrédulo? ¿Es incrédulo aquí? Levanta tus ojos al Señor, arrepiéntete, dile Señor, perdóname, ayúdame, te necesito urgentemente. Y el Señor va a responder inmediatamente. Juan 6:37, el último versículo, dice, si no lo tenéis, a mí me gusta mucho este versículo, que el Señor, al que acude al Señor, Él no le echa fuera. Él
no lo echa fuera. Puedes hacerlo ahora mismo. Puedes llegar al Señor ahora mismo. ¿Qué impide? Bueno, quizá impide tu incredulidad, impide tantas cosas feas, pero acude al Señor y Él va a ser tu Señor y Salvador eterno. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por este tiempo, y ayúdanos a seguir adelante. Y yo estoy muy contento, estoy muy feliz por la manera como me has ayudado y nos has ayudado. Señor, he podido terminar este libro. Y qué manera de terminar con tu palabra en cuanto a la oración, Señor.